Amén. ¿Está bien que dice así? Sin embargo, había una ocasión en un contexto en el cual estaba bien fácil para mí dar querellas de la situación en la cual yo estaba, con la gente que estaba en ese mismo contexto. Y como que nos congraciamos y nos entendíamos más con esta mutua querella que teníamos en ese ambiente. ¿Están conmigo todavía? Amén. Gloria a Dios. Y lo que no me estaba dando cuenta en ese momento es que estábamos todos nosotros, los que estábamos ahí dando querella, de haciendo el ambiente tóxico. A nosotros siempre estamos dando querella todo el tiempo y de la manera que lo estábamos haciendo. Entonces surge y viene a ser de que la palabra tiene razón. Amén. La palabra tiene razón en lo que todas las cosas que dice. ¿Por qué sabemos eso? Porque Jesús resucitó entre los muertos. Y por eso Él es Dios. Y por eso sus palabras que están preservadas en la Sagrada Escritura, ¿verdad?, son divinas. La palabra de Jesús, que comprobó con su resurrección de que Él es Dios, sus palabras son divinas. Por eso podemos confiar en la Biblia. Y yo tuve que vivir esa experiencia para ver la realidad de eso, hermano. Pero qué real es eso de que muchas veces nosotros no hacemos como tenemos que hacer, y eso nos dirige, hermanos, para llegar al punto final, hacia nuestra propia destrucción. Y quizá uno no se muere inmediatamente, uno piensa, todo está bien, que hace uno pensar que uno no está en destrucción. Pero no es así, hermanos. ¿Ok? Nos ocurren las cosas y nuestras emociones quedan trastornadas. O tomamos una decisión y nuestros pensamientos quedan trastornados, ¿verdad? O hacemos una cosa y nos metemos, nos ponemos así como frenados en una manera de ser y de comportarse con su voluntad por algo que uno hizo. Y en esas áreas y en esos sentidos vemos destrucción y muerte. ¿Verdad? Tomamos una decisión y ahí se rompió un matrimonio. Tomamos una decisión y ya hicimos mal con nuestros hijos, hicimos mal con nuestros padres, o hicimos mal con alguien en la comunidad, o hicimos mal con alguien en el trabajo. Eso por nosotros haciendo de la manera que nosotros parecemos, que nosotros pensamos que es mejor. Sí, dos o tres gente que se relacionen conmigo. Amén. Amén. Entonces, en este libro que primero vamos a ver, porque vamos a ver otro libro, otro verso también, vemos un individuo que estaba haciendo ciertas cosas, y las cosas que estaba haciendo estaban aprobadas por Dios. No le voy a dar resumen entero, solo le voy a decir un punto voy a hacer y después nos vamos. Okay. Vamos a ver si hacemos 12 minutos. Este individuo en este libro está haciendo ciertas cosas, y esas cosas que él está haciendo son aprobadas por el mismo Dios. Lo vemos en el libro que Dios lo aprueba en las cosas que él hace. Ahora la pregunta que yo tengo es si las motivaciones, los entendimientos, la manera de ver las situaciones, la cosmovisión quizás es la palabra que este individuo tenía para hacer las cosas que él estaba haciendo, estaban correctas. ¿Alguien ha leído el libro de Job? Amén. Dice que él estaba haciendo cosas buenas, de repente se le quita todo: su salud, su mujer, sus hijos, su riqueza, su todo. Él queda con llagas en su cuerpo, sentado en el piso, sin nada. Para decirlo en un vernacular un poco dominicano. Y hay una discusión en el libro, ¿verdad? El libro está en forma poética, hay mucha poesía en el hebreo. Quizás no se traduce muy bien para ver eso, pero en el hebreo hay mucha poesía bien densa,
bien pesada, bien complicada. Una conversación entre Job y sus amigos. Y la discusión es acerca de lo que le está pasando. Si eso de lo que le está pasando a Job está de acuerdo a la justicia de Dios, qué fue lo que él hizo, qué fue lo que él pecó, que le causó eso, etc. El punto es que ellos están teniendo muchas opiniones y muchas conversaciones y todas están erradas, incluyendo a Job. Que Job inicialmente responde bien a lo que le ocurrió, lo que le estaba ocurriendo, pero luego que uno sigue leyendo, uno ve el subir y el bajar de las emociones de Job, y con razón, porque había pasado por mucho. Amén. Al fin llega, me encanta cómo llega Dios al asunto. Yo parafraseando lo que dice el texto, ¿verdad? Dios le dice, mira, a ustedes les gustan hablar mucho. Y me parece que ustedes creen que son hombres. Pues apriétense en la correa, que ahora yo voy a hablar. Y vamos a ver que ustedes responden, ya que son tan respondones. Y él comienza a hacerle una serie de preguntas a Job. Pero las preguntas en sí una aplicación de lo que Job estaba diciendo él y su amigo, etc. Después de varios capítulos en el libro, o digamos después de un discurso bastante largo de parte de Dios en forma de varias preguntas, esto es lo que le dice Job. Terminando el libro, podemos comenzar del verso 1, aunque no es el verso paramilitar. Este es un hombre que, como nosotros, estaba haciendo lo que él pensaba que estaba bien, y técnicamente lo que estaba haciendo estaba bien, pero mi pregunta era, ¿cuáles eran sus motivaciones, sus intenciones? ¿Cuál era su mentalidad, su cosmovisión al hacer la cosa que él estaba haciendo? Ustedes saben, hermano, que uno puede hacer la cosa correcta con la intención mala. Uno puede hacer una cosa bien con la idea mala y al fin uno no está en mucho de nada. ¿Okay? Le doy un ejemplo. ¿Verdad? Uno pudiera hacer muchas buenas obras, las cuales son buenas, con la intención de, mira, con esto yo me voy a salvar. Y el Señor rotundamente rechaza eso. No es así que nadie se salva. Después de todo lo que le dice Dios, Job responde, leyendo esto en el nombre del Dios Trino, Padre y Espíritu Santo. Amén. Respondió Job a Jehová, a Yahweh, y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no puedo estorbar, y que no puede estorbarse en ningún propósito tuyo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo hablaba sin discernimiento, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me contestarás. De oídas, y tal vez eso claro, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. La gloria sea de Dios. Entonces, mírenme aquí, rapidito, hermanos. El punto, y quizás lo repita una vez más, quizás lo repita varias veces para ver si se lo mete en la cabeza. Hermano, cuando uno ve de la manera que Dios ve las cosas, entonces uno hará lo que Él dice. Amén. Cuando uno ve como Dios ve las cosas, entonces uno hará correctamente de lo que Él dice. Aleluya, gloria a Dios. Así como el ejemplo que le di, hermano, muchas veces nosotros no estamos haciendo las cosas que deberíamos hacer y nos va mal por eso, y es porque no vemos las cosas como Dios ve las cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a un punto en el cual podemos ver las cosas de la manera que Dios ve las cosas?
Amén. Porque si el punto es cuando vemos como Dios ve, entonces vamos a hacer como Él dice. Entonces la pregunta es cómo entonces vemos como Él ve. Y eso nos lleva a otro pasaje. Si no lo pueden encontrar rapidito, simplemente escuche Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Voy a comenzar del verso 1, aunque no es el verso para meditar, es el segundo verso. Dice de esta manera. Si ya no lo tiene, simplemente escuche. Así que, amén. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten, verso 2, aquí está el verso para meditar. Muchas veces que traemos este verso porque es uno bien poderoso para nosotros. Y no adopten las costumbres de este mundo. No adopten las costumbres de este mundo. Pare ahí un segundo, pregúntese cuáles son y cuántas son de las costumbres que yo tengo en mi cabeza que me enseñó este mundo. Esa es una pregunta que yo creo que pudiera transformar nuestra vida. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a nuestros compañeros en el trabajo? ¿Cómo tratamos el cónyuge? ¿Cómo tratamos los hijos? Muchas de esas cosas están informadas por cosas que nos dijo el mundo. Y no Dios. No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Vemos cómo se expresan todas las cosas del ser humano en la mente. Las emociones que uno siente, uno las procesa ahí en la mente. Los pensamientos están ahí mismo también. Y cuando vamos a tomar decisiones, que vamos a usar nuestra voluntad, también eso es algo que está ocurriendo allí en la mente. Eso es muy importante. ¿Cómo es el estado de tu mente? Si no, transfórmese por medio de la renovación de su mente. ¿Para qué? ¿Con cuál motivo? Yo te estoy diciendo, cambia la mente, que la tuya no sirve. ¿Por qué? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Lo que es bueno, agradable y perfecto. Gloria a Dios, aleluya. Estamos hablando de ver como Dios ve la cosa. El uno poder comprender, discernir la voluntad de Dios. Amén. Amén. La pregunta entonces es, ¿cómo nos metemos en ese proceso de renovar la mente? Amén. ¿Cuándo renovamos nuestra mente para comprobar la buena voluntad de Dios? La voluntad agradable, la voluntad perfecta de Dios. Entonces, cuando hacemos eso, entonces vemos como Dios ve la cosa. Y entonces hacemos lo que Él dice. Ese verso entonces nos dirige a otra pregunta de cómo meternos en el proceso de renovar nuestra mente. Aleluya y gloria a Dios. Aleluya. Y la respuesta está, hermano, en eso mismo de donde estamos leyendo. La Biblia, hermano, es el testimonio de Dios, preservado el testimonio de Dios de manera escrita. Okay. Esto es algo sagrado. Amén. ¿No ve que dice santa? Ahí mismo en la portada. Esto es algo
sagrado, santo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esto es sagrado? La respuesta es de lo que Dios le dijo, hermano, cuando los israelitas estaban saliendo de allí, de Egipto. Cuando están saliendo, cuando después de que ocurre el milagro, que se abren unos mares, que se le da provisión divina para ellos salir de Egipto, le da salvación, redención divina para ellos salir de Egipto, que luego llegan a una montaña que Dios habla con un tal Moisés para hacer un pacto, un contrato entre Dios y el pueblo de Israel. Comienza diciéndole Dios, ¿okay? Todos esos dioses que ustedes tenían en Egipto, paréntesis, la cosa no ha cambiado mucho, hermano. Todavía tenemos otros dioses. ¿Cómo tú sabes que algo es un Dios? Cuando usted piensa que sin esa cosa yo me muero. Eso es un Dios. Y para eso puede ser el dinero. Mira, si yo no tengo dinero, yo me muero. O el ser popular. O acostarte con mucha gente. Tanto. O el placer, en las varias formas que vemos el placer. ¿Ok? Pensamos que esos dioses nada más se expresan en pinturas y en escultura. Y no solo hay idolatría de esa manera. También hay idolatría del alma. Amén. Cuando uno pone cualquier cosa, incluyendo uno mismo, en el primer lugar. Cualquier cosa puede ser un Dios. Y a veces tenemos muchos dioses. Y el Dios verdadero le habla a su pueblo y nos habla a nosotros también. Y le dice, mira, tú sabes todos esos dioses que tú tenías, ninguno de esos te sacó de Egipto. Egipto siendo la tierra de esclavitud. Y ninguno de esos dioses que usted tenía, lo sacó usted de la esclavitud que usted tenía. De la maldad que usted tenía, de la perdición, del vacío que usted tenía. Ninguno de esos dioses. Jehová, Yahweh, un tal Jesús de Nazaret, Dios en carne, es el único que te ha salvado. Aleluya. Amén. Entonces, Gloria a Dios. Aleluya. entonces, ya que todos esos dioses son falsos y no te sacaron, entonces tú no vas a adorar ninguno de esos dioses. Eso de esculturas y pinturas para ustedes adorar algo, eso se acabó. Eso se acabó. Entonces, ellos quizás se hubieran preguntado, entonces, ¿cómo vamos a tener relación con Dios? Si en la antigüedad la manera que se hacía, que había un templo, y en el templo había una imagen, uno iba ante la imagen y hacía de los ritos que se demandaban para ese Dios, al frente ahí de su imagen. Si nosotros no se nos permite hacer escultura y pintura, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La palabra nos enseña un Dios que está una y otra vez hablando con su pueblo. Él se revela hablándole a su pueblo. Me encanta eso, hermano, porque con el estatua uno puede ser falso. Uno puede decir cualquier cosa, uno sabe. Esa gente que están por ahí con esa estatua, saben que la estatua no está escuchando. Yo puedo hacer cualquier cosa, mientras que me digan que yo lo único que tengo que hacer es hablar con esta estatua. Sin embargo, cuando tú estás en comunicación, en una relación con Dios, eso sí va a cambiar tu vida. Aleluya. Y eso sí va a cambiar tu situación. Amén. Él dice, se acabó la sepultura, acabaron la pintura, eso no sirve. Lo que yo voy a hacer con ustedes es que yo voy a hablar con ustedes. Ellos habían sacrificios que se traían diario al templo o al tabernáculo para poder estar en comunión y hablar
con Dios. Había un día especial en el año en el cual se traía un sacrificio, pero el sacrificio nada más era la puerta para el sumo sacerdote entonces hablar con Dios. Aleluya. Pero estoy diciendo, hermano, que Dios, para ayudar a nuestra vida, salvar a nuestra vida, conquistar, bendecir nuestra vida, lo que Él ha querido hacer es hablarnos a nosotros. Amén. Entonces, de manera milagrosa, tenemos el testimonio de lo que Dios ha dicho. Fue el primer libro. ¿Usted sabía eso? Cuando se comenzaron a imprimir libros. Amén. Aleluya. ¿Cuál fue el primer libro que imprimieron? La Biblia. Un noticiero, una revista, un diccionario. No, fue la Biblia. Aleluya. Dios inspiró el libro y ha preservado el libro Amén. Amén. Aleluya. por miles de años con el propósito de renovar tu mente. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermanos, deberíamos, parte de nuestra vida devocional, le voy a dar 4 cosas que va a hacer, con el propósito a ver si nosotros podemos ver como Dios ve para nosotros hacer lo que Él dice. Amén. Amén. Y el primer paso de todo esto, hermanos, es leer las Sagradas Escrituras. Amén. De una manera devocional, de una manera constante, leer las Escrituras. Nosotros tenemos la bendición de leer capítulos. ¿Sabía que había una época cuando no había capítulos? Cuando no había versos. ¿Usted se recuerda esa ocasión que Jesús abre el rollo de Isaías en la sinagoga y comienza a leer? Hermano, eso era un rollo que medía como 30 pies. Alaba. Y no había los numeritos esos que ustedes ven. No había un numerito para capítulo, no había un numerito para ningún verso. Y sin embargo, usted ve que Jesús sabe abrir específicamente a lo que nosotros conocemos como, ¿verdad?, capítulo 61, si no mal recuerdo, de Isaías. Es porque quizás estaba en esa lectura constante, yo sabía dónde estaba por aquí. Pero usted tiene la bendición, hermano, de que esto está dividido así para hacerle la vida a usted más fácil. Lea un capítulo diario. Amén. Mientras nosotros vamos leyendo la Biblia, hermanos, eso va a ir renovando nuestra mente. Porque esto no son así como palabras regulares. Esto ha sido inspirado de parte de Dios. Sí, Señor. Cuando usted va allí en Timoteo, donde dice que la Escritura ha sido inspirada de parte de Dios, la palabra en el griego que se usa ahí es una que es sinónima con respirar. Es decir, que Dios ha inspirado, ha respirado estas palabras. Me hace pensar, hermano, de la creación en el principio Génesis, cuando Él hace el ser humano. ¿Están conmigo? Amén. Cuando Él hace el ser humano, Dios está ahí como un escultor de la tierra, haciendo un hombre, y eventualmente lo hace, pero hasta ese punto es nada más como una escultura de barro. Hasta que dice la Escritura que le respira. Y entonces el hombre viene a ser un ser animado y actualmente viviendo. Entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento nos dice que estas escrituras fueron respiradas. De esa forma inspirada de Dios. Esto es un documento, una serie de documentos sobrenaturales. Amén.
importa mucho que uno entienda lo que uno esté leyendo, pero también a algún nivel, el simplemente comenzar a leerlo, comienza a hacer una diferencia en el ser humano. Yes, amen. Escúcheme eso una vez más. Es sumamente importante que nosotros entendamos la palabra para que bien haga efecto en nuestra vida. Pero aún simplemente leyéndola y oyéndola ya comienza a hacer efecto en nosotros. Aunque no sea un estudio bíblico, mínimo devocionalmente, así a lo diario, el hacer esto de leer las Escrituras. Amén. Después de ahí, hermano, después que usted lea un capítulo, después que usted lea un capítulo, tírese a un momento ahí de oración. Después que usted lea un capítulo, le dije que le voy a dar 4 cosas para ver si podemos comenzar a transformar la mente. ¿Okay? Hay alguna gente aquí que se criaron en ambientes cristianos. Aleluya. Gloria a Dios. Hay alguna gente que vinieron en la adolescencia, otro a los 20, otro a los 30, otro a 40. Ellos hay gente que al final, 80, 90 años, le dicen siga a Jesucristo. Quizá en el lecho de muerte, ahí casi. Amén, gloria a Dios. La pregunta en ese tiempo, ¿cuáles han sido las prácticas que uno ha hecho en nuestra vida? Y esas son de las cosas que están adentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, que Él nos declara libre por su sacrificio en la cruz, hermano, entonces se supone que comience una vida de uno dejando que Dios transforme nuestro ser para nosotros reflejar su imagen. Pero muchas veces no hacemos eso, y por eso que quizás vemos inmadurez en algunos de los seguidores de Jesucristo. Después de leer las Escrituras, coja un minuto, 2 o 5, para orar con Dios. Quizás decirle, Dios, gracias por este pasaje. Si no sabe qué orar, Dios, gracias por este pasaje que me diste. Y Dios, ayúdame a entenderlo. Dios, ayúdame a aplicarlo a mi vida. Quizás luego también presentarle a Dios todas las cosas que son parte de nuestra vida. Mientras vaya haciendo eso, hermano, va a haber una diferencia que va a comenzar a ocurrir en su vida mientras usted vaya leyendo las Escrituras y orando así a lo diario. El punto número 3 de las cosas que le iba a decir que hacer, estas son todas conjuntas, uno las va a hacer juntas. Y si lo hace, mire a ver qué ocurre en su vida. Hágalo por 21 días. Los psicólogos dicen que un hábito se hace o se rompe en 21 días. Hágalo por 3 meses. A ver cómo cambian las cosas. Coja una libreta, hermano, y comience escribiendo. Alguna gente que no le gusta escribir. Quizás escriben feo. Quizás la gramática no está ahí. No se preocupe, esta libreta es suya. Esta libreta es privada. La va a ver usted y la va a ver Dios, ya que Dios está en todo lugar. Y esa libreta puede ser para escribir oraciones, ¿okay? O para escribir peticiones, para recordar cuáles son esas peticiones, o para darle gracias a Dios. Mira, Dios, me contestaste la oración, me hiciste las cosas que yo te estaba hablando. Déjame escribirla aquí para preservarla, porque yo me olvido mucho de las cosas. Dios te abre el mar rojo y uno dice gloria a Dios. Y uno está cantando y un mes después uno dice, wow, eso estaba como medio bueno. Y medio año después uno dice, oh sí, yo me recuerdo del mar rojo. Después de 2 o 3 años uno dice,
El marro ese, Dios me lo abrió. 5 años, 10 años después uno dice, Dios nunca me hace nada a mí nada. Escríbelo, a ver si no se te olvida esta vez. ¿Ok? Coge la libreta para escribir de lo que Dios está haciendo en tu vida, para hacer un registro. Amén, gloria a Dios. O escribe ahí cuáles son tus luchas en tu vida cotidiana, en tus pensamientos, etc. Va a ver, hermano, que cuando usted comienza a escribir así, algo va a comenzar a desarrollar en usted también. Porque hay algo sagrado, hermanos, en que Dios se mueva en nuestra vida y nosotros hacer conmemoración de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria a Dios. Y de último, es que yo estoy enojado, porque es que Dios no me ayuda. Dios no me sabe. Y yo veo a Juancito, Dios como que ayuda en todo a Juancito, y yo aquí me estoy muriendo. Dios, ¿de qué tú me odias a mí? Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien ha pensado así? Por 2 segundos, por lo menos. Pues luego dijo perdón. Entonces, nos quejamos, hermano. Míreme, por favor. Míreme. Nos quejamos, hermano, de cómo estamos viviendo, de qué nos está ocurriendo. Y hay herramientas para que nuestra vida vaya cambiando. Y usted deja esa herramienta ahí. Ajá. Si nunca la usa, ¿cómo su vida va a cambiar? No hay manera. ¿Cómo tú te quejas? Ya. ¿De qué mejor sería quejarte de tú mismo? Santo. Ahí en el espejo, mira, tú sí eres cabeza dura. ¿Por qué tú nunca escuchas? Gloria a Dios. Ponte bien, así mismo en el espejo. A ver si tú coges cabeza. A ver si cogemos cabeza. Amén. Predique, pastor, predique. Aleluya. Lectura diaria. Síguelo con oración. Comienza a escribir. ¿Qué tú vas a escribir? Oraciones, peticiones, dándole gracias, registrando lo que Dios está haciendo. Simplemente comienza a documentar tus oraciones, tu vida en Cristo, etc. Amén. Amén. De último, coge de esos mismos versos que está leyendo. Coge de esos versos que está leyendo y comienza a memorizártelos. Alaba. Si no sabes cómo hacer eso, habla conmigo después. Hicimos una clase entera en cómo memorizar. En un martes hicimos una clase en cómo memorizar versos. Hay varias técnicas. Pero lo primero es decidirte para hacer esta cosa. Diga amén. Amén. No creyente. ¿Ok? ¿Quién ha leído los fariseos allí? Esos fariseos son malos. ¿Están conmigo? Esos fariseos son malos. Antes de que tú lo critiques, dale pausa. Esos fariseos son malos. Esos fariseos estaban haciendo planes para matar a Jesucristo. No es mentira que eran malos. Cuando Juan lo ve, cuando Jesús le ve, le dice, raza de víboras. Pero se sabía. Le dice cosas como Jesús a ellos, ustedes son como sepulcros blanqueados. Santo. Ustedes están todos decorados por afuera y muertos por dentro. Estos son los líderes encargados, líderes religiosos y líderes políticos de allí, con el dinero y el poder de ejecutarte si querían. Es más, eso es lo que hicieron con Jesucristo. Esta gente no son, es como uno ir al presidente y decirle, mira, pero es medio feo. Es una mentira que era malo, pero antes de que tú lo critiques, esto era gente que los libros de la Biblia, muchos de ellos los tenían memorizados. Sí, Señor. Este fue su testimonio. El Torah memorizado.
Es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros Yes. memorizados. Profetas enteros memorizados. Los salmos memorizados. Cuando uno iba a discutir en la antigüedad, tú no podías discutir sin primero citar el pasaje que tú ibas a hablar. De memoria. Porque hacer libros era un proceso muy caro. Eso no era como que tú tenías un libro en tu mochila ahí, listo para sacarlo en cualquier momento. Eso era un proceso caro. Que del dinero de hoy en día quizás costaba como $60,000 uno cargar un libro en sí. Aleluya, santo. No era barato, eso no se hacía. Cierta gente conocía las escrituras porque las tenían de memoria. Antes de que tú critiques los fariseos, ¿cuántos libros tú te sabes de memoria? Comienza leyendo las escrituras. Un capítulo al día. Orando de una vez, ya que estás en algo espiritual, ya que leíste el capítulo, haz una oración rapidita ahí. Si no es de media hora, por lo menos 5 minutos. Si no es de 1 hora, por lo menos 2 minutos. Ahí ora. Después que ore, también comienza el proceso de registrar lo que Dios está haciendo en tu vida. Y de último, memorizar versos, hermano. Porque tantas cosas que nosotros no memorizamos, quizás antes de venir a Cristo. Cuando alguien te da, tú le das para atrás. Amén. Por ejemplo, uno le dice al hijo, mira, cuando tú vayas allá en la vida, de primero tú y después tú. ¿Quién ha escuchado ese refrán? Sí. Amén. Y pudiéramos seguir por ahí adelante en refranes que se nos dan a nosotros, refranes que en esencia, hermanos, son proverbios de sabiduría, no de Dios, pero proverbios de cualquier forma. Cosas que nos dicen del matrimonio, de cómo trabajar, de cómo comportarse, etc. Y eso todo está ahí registrado. Piensa en el cerebro, piensa en la conciencia y la subconsciencia como un archivo. Todo lo que usted ha visto, escuchado, interactuado en sus sentidos está ahí registrado. Aunque usted no se recuerde, está ahí registrado. Y uno quizás se convierte a los 20 años. Gloria a Dios, es un joven que se convirtió. Sin embargo, tuvo 20 años del mundo diciéndole cosas. Ya lo sabes. Ya que tú viniste a Cristo, vamos a comenzar a sacar eso y entrarlo de Jesucristo. Amén. ¿No me crees, hermano? Piensa en Jesucristo antes de comenzar su ministerio allá en el desierto con el diablo ahí mismo frente de él. Lava. El diablo es quizás el principal del reino de tinieblas. Y hay una jerarquía abajo de él, es decir, rangos. En el primer rango tenemos el Satán. Amén. Y después le siguen otros demonios que son menos fuertes y otros que son menos fuertes, y entonces los menos fuertes están aquí abajo. ¿Sí? ¿Me sigue el pensamiento? Eso lo hemos visto en la Escritura. Hay unos rangos ahí, hermano. Una pregunta, cuando lo ataca usted el diablo, ¿usted cree que eso es el mismo Satán que lo está visitando usted? Muchas veces no. Quizás sí, muchas veces no. Quizás reserva su visita para gente que él piensa que son más importantes. Quizás son demonios más pequeñitos que lo visitan. No era un demonio pequeñito. Jesucristo estaba teniendo una conversación con el diablo, con el Satán, el príncipe de todo lo malo. Cuando nos referimos a lo malo, es a él que nos estamos refiriendo. ¿Ve? Imagínense uno en esa confrontación. Solamente con Jesucristo uno se imagina venciendo, pero uno no quisiera eso. Sin embargo, Jesucristo, Jesús de Nazaret, estaba en ese intercambio, pero con confianza. Jesucristo, tú no tienes hambre. ¿Por qué tú no cambias eso para comer un chingo? O sea que tú estás ayunando.
Ya han pasado unos cuantos días, ponte a comer. Jesús le dice, no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Citando del Deuteronomio. Yes. Aleluya. Y siguen interactuando y Jesús le sigue tirando versos. Le sigue tirando la revelación de Dios. Yes. Amen. Entonces uno tiene ataque. ¿Cuánto ataque? Del diablo, de tu mente, del mundo, de tu escuela, del trabajo, el esposo, el papá, aún otros cristianos, entre paréntesis. ¿Cómo uno vence? ¿Cómo uno vence? Con una palabra. Aleluya. Amén. Santo. Con una palabra. Gloria a Dios. Entonces, hermano, lo encontramos en situaciones en las cuales nosotros tratamos de resolver y hacer en nuestras vidas y nos va mal. Y es porque nosotros haciendo según nuestro propio entendimiento, según nuestra propia autonomía, etc. Y no nos va bien. Yo no sé cómo eso no es evidencia de poner los frenos y cambiar todo. No nos va bien. Gloria a Dios, muchos de nosotros escuchan el mensaje. ¿Cuál mensaje? El hecho de que Dios es el creador santo y perfecto. Y que nosotros somos su creación, pero no somos perfectos. Y por eso vino Jesús y murió en sustitución de nosotros. En vez de nosotros pagar la penalidad de nuestro pecado, Él paga. Y resucitó de entre los muertos para ofrecerle vida y perdón y salvación a todo aquel que viene a Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tú dices? Ese es el mensaje. Y alguna gente escuchan eso y dicen, amén. Amén. Es verdad, yo soy medio malo. Déjame repetirme con el fin. Y pasamos la oración o nos bautizamos, etcétera, ¿verdad que sí? Le puedo hablar, hermano, le puedo hablar de gente que son inconversas, que hacen de su propio camino, de su propia manera, y le va mal. Y su vida así, yéndole mal, es un testimonio, es un llamado diciéndole, cambia la dirección de tu vida, porque mira, te está yendo mal, tú siendo el rey de tu vida, tú siendo autónomo. Santo. Pero luego aceptamos el Evangelio y a veces todavía nos quedamos con manera de pensar, con manera de actuar, Yes. con cosmovisiones Amén. que son erróneas. Yes. Y aún como cristianos a veces no vemos como Dios ve. Y a veces en Cristo nos va mal también. Pero hoy Dios te está invitando a que tú te pongas los lentes de Él. Gloria a Dios. He explicado esto varias veces de cosmovisión. Una cosmovisión es una manera ideológica. Es ver el mundo a través de una idea. Y cada uno de nosotros hace eso. Hay ideas que dominan en nuestra mente y a través de esa idea vemos el resto del mundo. Y la comparación que le he dado, hermano, es con lentes de sol. ¿Sabe que hay algunos que son marrón, otros que son rojos, otros que son amarillos? Y cuando tú te lo pones, todo el mundo se pone amarillo, o marrón, o rojo, porque esos son los lentes que uno tiene puestos. Entonces, hay ciertas ideas en nuestra mente que son como lentes. Y a través de esas ideas vemos el mundo. Yes. Y eso dicta cómo uno actúa. Entonces hoy Dios te está llamando a que te pongas sus lentes para que tú veas como Él ve. Amén. Alabado sea Dios. Y eso solo va a ocurrir si tu mente es transformada Alabado sea Dios. a través de la vida devocional.
Y si eso es algo abstracto de la vida devocional, te di 4 puntos para desarrollar una vida devocional diaria. Hermanos, para ver si podemos comenzar, hermanos, a no tan solo escuchar de un tal Dios que hace y dice cosas, sino de verlo en toda su gloria. Amén. El tiempo de ya decir este verso para nosotros mismos, ¿verdad? Yo te había oído, pero ahora yo te veo. Ahora yo estoy viendo las cosas como actualmente son. Santo. Usted tiene algo para eso, hermano. Usted tiene algo para eso. Y cuando usted vea como Dios ve, entonces va a ser como Él dice. Yes. Aleluya. Yes. Y cuando uno hace como Él dice, entendiendo y viendo correctamente, eso es una vida que Dios la puede usar para su honra y su gloria. Amén. Su tarea ya sabe cuál es. Si no la estaba haciendo ya, comienza ese proceso hoy. Si no lo estaba haciendo ya desde ayer, comience ese proceso hoy, lectura bíblica, luego ahí mismo oración, teniendo un diario espiritual para escribir de la cosa que usted quiera ahí, sus oraciones, sus peticiones, dándole gracias a Dios, escribiendo qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Hasta puede tener uno así en su mismo teléfono, hay aplicaciones para eso. Si no quiere una libreta física para hacerlo, hay varias formas para hacerlo. Y de último, comienza a memorizarte versos enteros de la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que va a hacer en nosotros, hermanos, que va a comenzar a cambiar nuestra mente, renovar y transformar nuestra mente. Escucha como dice Romano una vez más. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo que se nos está presentando aquí, hermanos, es una manera de adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Verdad, hermanos? Transformando nuestra mente. Amén. Una adoración informada por la revelación de Dios. Oh, aleluya. Eso produce vida diferente y cambia comunidades y puede cambiar el mundo. Han escuchado docenas de veces yo compartir el testimonio de Martín Lutero. Ese era uno que era un sacerdote católico y estaba metido en ese proceso ahí. Sin embargo, él entendiendo, hermano, de la ley de Dios y la perfección de Dios y de su vida, Martín Lutero era honesto. Él entendía de que él era un pecador. Amén. Hay veces que yo tengo que convencer a la gente de eso. Que le estamos predicando en la calle, en una célula, en cualquier contexto, le estamos hablando y le decimos, mira, porque tú sabes que tú eres pecador o imperfecto. Y ellos, aunque no digan nada, a veces lo siento jalando. No sé por qué tengo que convencer a la gente de eso a veces, pero es así. Pero Martín Lutero no era así. Él entendía que él era un pecador. Y él entendiendo de que era pecador, entonces entendiendo la ley de Dios, la perfección de Dios, él estaba en una guerra constante con Dios. Él le grita en su privacidad, él le gritaba a Dios y le decía, yo te odio. Porque ¿qué es lo que tú estás exigiendo de mí y pidiéndome a mí? Tú conoces cómo yo soy y tú pidiéndome tu ley divina. Un pleito constante. Hasta una ocasión, una época en su vida que comenzó a leer en el griego original, comenzó a leer el libro de Romanos.
Santo. Y allí él comenzó a ver las verdades de Dios como el justo por la fe vivirá. Aleluya. Comenzó a leer Romanos que decía, ¿verdad?, que somos justificados no por las obras de la carne, sino por la fe. Y cuando él comenzó a leer, él dice que fue como que las puertas de los cielos se abrieron. Amén, Y él nació. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y cuentan por ahí. Y se dice, ¿verdad?, por ahí, la historia confirma de que él fue una de las gente que comenzó una revolución en Europa y luego en el mundo que todavía se siente hasta hoy en día. ¿Usted sabía que esa reforma, la reforma protestante, de la cual uno de los agentes que estaban en medio de eso era Martín Lutero, sabe que eso no se hacía antes de eso? Usted ha visto que si un gobernador hace una cosa y entonces hay 50 gente afuera con letreros diciendo injusticia del gobernador y están gritando allá afuera, ¿qué todo eso, verdad que sí? Usted sabe que antes de la reforma protestante, hermano, eso no existía. El concepto de yo ponerme en contra de la autoridad, eso no estaba en la mente de la gente. Primero ocurrió con gente que estaba observando algo que estaba ocurriendo y dijeron, vamos a volver a las escrituras. Entre ellos, tal Martín Lutero. Aleluya. Cambió el mundo. Yes. Ahora, hoy en día, hermanos, nosotros vemos el mundo medio boca abajo, sin saber qué hacer. La gente diciendo y haciendo cosas que uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Habrá algo en el agua que nos estamos bebiendo, que nos está haciendo todito loco? ¿Qué es lo que está pasando? Uno no puede prender la noticia, eso es una loquera. Ya lo sabe. Entonces yo quisiera como cambiar el mundo. Usted quisiera como quizás cambiar el mundo. ¿Y cómo se hace eso? Tan difícil que es uno hacer que otra gente haga una cosa. Mira, hay 2 o 3 hermanos ahí que yo le digo, venga a la iglesia. Y mira, no lo estoy mirando. ¿Usted cree que es una cosa fácil hacer que otra gente haga una cosa? Cuando uno comienza esa campaña de voy a cambiar el mundo, uno comienza rindiéndose hasta que uno nota de que el único que uno puede cambiar es uno mismo. Amén. Gloria a Dios. Pero hemos visto ejemplos, hermanos, desde las escrituras, en la historia de la iglesia, de cuando una persona, solamente una persona, deja que su mente sea renovada y cambiada. Aleluya. Cuando una persona decide ver las cosas como Dios ve las cosas, Yes. mucho cambia. Aleluya. La Amén. pregunta que yo tengo para hoy, para usted, es si hoy, si usted es esa persona. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Alabado sea. Aleluya. Alabado sea.